Listo, profe. Perfecto. En este momento están viendo mi pantalla. Sí, sí, señora. Sí se ve. Bueno, perdón perfecto, que les listo. interrumpa. Sí, señor. Profesor, les voy a dejar ya la administración de la reunión, ¿sí? ¿Hay algún inconveniente o tienen algo pendiente en que yo les pueda colaborar? No, no, señor. Tranquilo, Le voy Rodrigo. a dar Muchas los gracias por tu permisos. colaboración. Muchas gracias. Profesor, para servirle, ya quedaría el profesor con la administración total de la reunión, ¿listo? Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable por tu Bueno, ayuda. profesor, una feliz Feliz noche para noche. ustedes y pues estoy atento de todas maneras, yo sigo monitoreando la reunión. Listo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, listo. Bueno, Muchas gracias, muy amable. bueno, que estén muy bien, con permiso. Hasta luego. Bueno. Bien, entonces vamos a dar inicio. Permítame un momento. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a relacionarnos un poco con los temas que vamos a explicar el día de hoy. El primer tema es proposiciones y tablas de verdad. El segundo tema es cómo vamos a construir una tabla de verdad. El tercer tema es cómo identificamos las leyes de inferencia y cuáles son las aplicaciones de esas leyes de inferencia en un lenguaje simbólico. Bien, entonces, cuando hablamos de una proposición, tenemos que hablar de una lógica proposicional. Entonces, es importante tener en cuenta que lógica es una ciencia que estudia los métodos de razonamiento, ¿cierto? Que nos proporciona unas reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no es válido. ¿Listo? Esa es la lógica. Cuando hablamos de la lógica proposicional, es parte de la lógica que estudia en este caso las proposiciones y los símbolos que se utilizan en diferentes frases o proposiciones para decir si realmente estas son verdaderas o son falsas. Cuando hablamos de una proposición, tenemos que mirar si realmente esta expresión verbal es verdad o es falsa, pero no puede ser ambas al tiempo. ¿Listo? Entonces, las proposiciones constan de ¿qué? Constan de un sujeto, de un verbo y de un complemento. Las proposiciones están simbolizadas con las letras minúsculas, P, Q, R, S, T, bueno, todas las letras del abecedario en minúscula. Esto no vamos a encontrar unas proposiciones con letras mayúsculas, sino que siempre van a ser con letras minúsculas. Bien, vamos a encontrar que hay dos tipos de proposiciones. Una proposición que llamamos proposición simple y otra que llamamos proposición compuesta. ¿Desde qué se trata la proposición simple? La proposición simple es aquella que no utiliza, que no usa ningún operador lógico. ¿Listo? Ningún operador lógico. Cuando hablamos de operadores lógicos, estamos hablando de aquella palabra con la que se pueden unir dos o más frases. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la proposición simple, entonces, por ejemplo, muchos estudiantes presentaron la pretarea. La mayoría de estudiantes van a probar pensamiento lógico matemático. Gabriel tiene 27 años. Juanita va al parque. Pepito va a comer helado. ¿Sí? O sea, digamos que siempre las proposiciones simples se van a enmarcar en que vamos a tener un sujeto, un verbo y un predicado. Ahora bien, por un lado tenemos esta proposición simple, pero por otro lado tenemos una proposición compuesta, es el segundo tipo de proposición. Esta proposición compuesta es cuando ya tenemos ese conectivo lógico, ese operador lógico. Entonces, en este caso me dan un ejemplo y dicen, muchos estudiantes presentaron la pretarea y la mayoría de estudiantes van a aprobar el curso de pensamiento lógico y matemático. Es decir, que yo estoy uniendo dos proposiciones simples a partir de un conectivo lógico y lo estoy colocando como una proposición
compuesta. Inmediatamente, cuando ya hay un operador lógico, las vamos a llamar proposiciones compuestas. Des en cuenta que la primera que tengo acá, pues es bastante larga, pero también puedo tener proposiciones compuestas que no sean tan largas como la que está acá. Estado o asesor. Entonces, por un lado, está nublado, esa es la primera proposición, tomar P, y la segunda proposición, asesor, ¿cierto? Y la estamos uniendo en lógico, que en este caso es O. ¿Listo? Entonces, tenemos estos dos tipos de proposiciones. Ahora bien, aquí hay varias proposiciones, ¿cierto? Queremos que identifiquen cuáles son las proposiciones simples y cuáles son las propuestas. Entonces, démonos cuenta que aquí solamente hay acción compuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente hay una de ellas que tiene un color. Los estudiantes de la UNAP es una proposición simple porque no tiene conectivo lógico. El tutor corrige los aportes subidos al foro es una proposición simple porque no tiene un conectivo lógico. Egan Bernal ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia, ya sabemos que es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque me está hablando, me está dando a entender, ¿cierto? Que aquí tengo un conectivo lógico que en este caso es O. Por ahora vamos a decir que es un conectivo lógico, no más. Posteriormente ya vamos a darle un nombre a cada uno de esos conectivos lógicos. Bien, cuando identificamos ya las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, debemos ahora identificar cuáles son los conectivos que tenemos para que sea una proposición simple o para que sea una proposición compuesta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos negación, es los símbolos que podemos encontrar en la negación. Tenemos una conjunción que el significado es y, una disjunción que el significado es o, un condicional que el significado es sí, entonces, un bicondicional que es sí y solo sí, entonces. ¿Sí? Entonces, aquí cuando ya tenemos cada uno de los nombres, ¿cierto? Cada uno de los nexos que podemos tener para unir dos proposiciones simples. Y adicional a eso tenemos un símbolo, que este símbolo lo vamos a tener muy presente para posteriormente construir nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Entonces vamos a tener negación, vamos a tener conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Cuando tenemos clases conectores, también debemos considerar algunos sinónimos que corresponden a esa expresión. Entonces, en la negación no solamente vamos a encontrar el no, sino que también vamos a encontrar el no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, entre otros sinónimos. En la conjunción, que es el conectivo y, ¿cierto? También vamos a tener sinónimos como pero, sin embargo, también, a pesar, entre otros. La disyunción igual, tenemos unos sinónimos, el condicional también y el bicondicional también. Entonces, no solamente nos va a aparecer en la negación el no, en la conjunción el y, en la disyunción el o, en el condicional sí, entonces, y en el bicondicional sí, solo sí, sino que además de eso debemos tener en cuenta que hay unos sinónimos que también corresponden a ese conectivo lógico. Bien, cuando ya tenemos esto, nos damos cuenta que estos conectivos lógicos lo podemos desarrollar a partir de un lenguaje natural, ¿cierto? Que es a partir de una frase, ¿sí? Como la compuesta, pero también lo podemos denotar a partir de un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces aquí tenemos tenemos varios ejemplos. Entonces acá me dice, la proposición P, llueve, la proposición Q, el canario no canta, ¿cierto? Y aquí tengo un lenguaje simbólico. Este lenguaje simbólico es esta flechita que se encuentra acá, ¿cierto? Y esa flechita, como ya lo veíamos anteriormente aquí en los símbolos, significa un condicional, ¿cierto? Un sí, entonces. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si llueve, ¿cierto? Que es P, entonces el canario no canta. ¿Listo? Que sería este que está acá. Si yo digo P, Luis es matemático,
y Q, María es abogada, ¿cierto? Y yo tengo este símbolo, este conectivo que es I, entonces me quedaría Luis es matemático y María es abogada. ¿Listo? Siempre voy a tener dos proposiciones mínimo. ¿Para qué? Para convertirla en una proposición compuesta, que es lo que estoy haciendo acá. Cuando yo tengo una negación, inmediatamente, si está positivo, pasaría a ser negativo, y si está negativo, pasaría a ser positivo. Entonces, Luis es matemático. Cuando yo lo paso a negación, que es menos P, sería Luis no es matemático. Si yo digo llueve, entonces el menos P sería no llueve. ¿Listo? Tener presente que yo tengo siempre dos proposiciones para completar o para realizar una proposición compuesta. ¿Sí? Importante que yo sepa que la P en este caso es un antecedente y que la Q es un consecuente. ¿Listo? Antecedente y consecuente. Estas van a ser, digamos que las formas tanto para el lenguaje natural como para el lenguaje simbólico, que es lo que vamos a representar en nuestro trabajo posteriormente. Cuando hablamos de tablas de verdad, cuando ya tenemos claro que hay proposiciones simples, proposiciones compuestas y que cada una de esas proposiciones compuestas las podemos escribir como un lenguaje natural o como un lenguaje simbólico, yo tengo que mirar cómo voy a realizar, cómo voy a construir mi tabla de verdad, ¿sí? Entonces, las tablas de verdad expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que las definen. Entonces, toda proposición representada por una fórmula lógica, es decir, lo que estábamos hablando anteriormente, toma el valor de falso o verdadero. Entonces, aquí tenemos la primera tabla de verdad, que en este caso es la negación. Decimos que cuando la negación, cuando utilizamos la tabla de negación, pues simplemente decimos que si es verdadera la proposición, pasaría a ser falsa, y que si es falsa la proposición, pues pasaría a ser verdadera. En este caso acá tenemos un ejemplo, dice, el gato no está en la ventana, ¿cierto? Es falsa, y cuando pasa al otro lado, cuando pasa a ser una negación, pues sería el gato está en la ventana. Bien. Cuando hablamos ya, digamos que ya hicimos la tabla de verdad negación, que es, digamos, la más sencilla. Ahora vamos a mirar las tablas de verdad de la conjunción, de la disyunción, condicional y el bicondicional. Cuando hablamos de la conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿sí? Y falsa cuando el antecedente o el consecuente es falso. Entonces acá me dice, hace sol y hay ruido en la calle. Si las dos son verdaderas, entonces la conjunción va a ser verdadera. Pero si la primera es falsa, la segunda es verdadera, va a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a ser falsa. Y si las dos son falsas, entonces en la conjunción va a ser falsa. Importante que tengamos en cuenta estas tablas de verdad. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a construir una tabla de verdad donde tengamos varias proposiciones compuestas y ahí, digamos, es donde vamos a usar, donde vamos a utilizar estas tablas de verdad. En la disyunción, que es el conectivo O, ¿cierto? Entonces, la disyunción de dos proposiciones es falsa cuando las dos proposiciones, es decir, el antecedente y el consecuente, son falsos. De resto van a ser verdaderas. Entonces, aquí me da un ejemplo. Mateo trabaja o escucha música. Si las dos son verdaderas, va a ser verdadera. Pero si las dos son falsas, si Mateo ni trabaja ni escucha música, entonces en la disyunción va a ser falsa. ¿Listo? Y ya tenemos las dos tablas de verdad. La tabla de verdad del condicional me dice que cuando las dos son verdaderas, es verdadero. Cuando el consecuente es falso, va a ser falso, pero cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, va a ser verdadero. Cuando los dos son falsos, va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo.
Si el hierro es un metal, entonces es la capital de España. Si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. Si el primero, que es el antecedente, es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, va a ser verdadero. Si los dos son falsos, en el condicional va a ser verdadero. ¿Listo? Y esta es la tabla de verdad para el condicional. Para el bicondicional van a ser verdaderos únicamente cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos o cuando el antecedente y el consecuente son falsos. Teniendo en cuenta ya estas tablas de verdad que nos presentan, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, vamos a mirar cómo construir una tabla de verdad cuando tengo un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, primero que yo debo tener en cuenta es el número de filas que necesito construir mi tabla de verdad. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo, con una ecuación que va a ser 2 a la n, siendo n el número de proposiciones que yo tenga en mi lenguaje simbólico. Si yo tengo 2 proposiciones, voy a tener 4 filas. Si yo tengo 3 proposiciones, voy a tener 8 filas. Si tengo 4 proposiciones, voy a tener 16 filas. Entonces, dependiendo del número de proposiciones que yo tenga, asimismo va a ser el número de filas. ¿Listo? Cuando ya tengo ese número de filas, entonces tengo que mirar cómo voy a distribuir los verdaderos y cómo voy a distribuir los falsos. Si me doy cuenta acá, en el de 4 filas, voy a colocar la mitad verdadera en la primera columna y la mitad falsa, es decir, 2 verdaderas y 2 falsas. Siempre vamos a iniciar con las verdaderas. Y en la siguiente columna vamos a colocar la mitad de la anterior. Es decir, que si aquí fueron 2 verdaderas, pues aquí va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Yo tengo 3 proposiciones, como me lo muestran acá, yo voy a tener 4 verdaderas y 4 falsas, y la siguiente va a ser la mitad de la anterior, es decir, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la siguiente pues va a ser la mitad, ¿cierto? Es decir, una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Si fueran 4 proposiciones, serían 16 filas. Es decir, que la primera columna voy a tener 8 verdaderas, 8 falsas, y en la segunda voy a tener la mitad de la anterior, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y en la siguiente la mitad y en la siguiente pues la mitad de la anterior. Siempre es la mitad de la anterior, ¿listo? De la anterior columna. Cuando yo ya tengo identificada esta parte, hay, digamos, 5 pasos importantes para construir mi tabla de verdad. La primera es identificar el número de proposiciones simples que yo tenga en el lenguaje simbólico. Tenemos que tener presente que las proposiciones P, Q, R, S, bueno, las que yo tenga dentro de mi lenguaje simbólico, si yo tengo P y tengo menos P, no quiere decir que tenga 2 proposiciones. Solamente que tengo una que es positiva y la otra que es negativa, está en la negación. ¿Listo? Entonces no van a ser 2 proposiciones, sino que es una sola, en donde una es afirmativa y la otra es negación. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. El segundo paso que yo debo tener en cuenta es que voy a reemplazar en la fórmula 2 a la n, dependiendo de las proposiciones simples que yo tenga. Si yo tengo solamente una proposición simple, ese n lo voy a reemplazar por 1. Si yo tengo 2 proposiciones, lo voy a reemplazar por 2 y así sucesivamente, dependiendo de las proposiciones simples que yo tenga. Ese es el segundo paso para construir mi tabla de verdad. El tercer paso es que voy a ubicar en las columnas las proposiciones que son positivas y las proposiciones que son negativas, tal cual como lo expliqué anteriormente.
Recuerden que siempre en la primera columna vamos a empezar con las positivas verdaderas y posteriormente con las falsas. ¿Listo? El cuarto ejercicio, el cuarto paso, perdón, es utilizar las tablas de los conectivos lógicos. Como ya tenemos las tablas de verdad, ¿sí? Los equivalentes en cada uno de los conectivos lógicos, pues eso es lo que vamos a utilizar en el lenguaje simbólico que yo vaya a tener para hacer la tabla de verdad, ¿sí? Y el quinto, pues es hacer la conclusión de la tabla, es decir, mirar si es una tautología, si es una contingencia o si es una contradicción. Teniendo estos 5 pasos claros para la construcción de la tabla de verdad que me piden en los diferentes ejercicios, voy a realizar un ejemplo. ¿Listo? Este es el ejemplo. Tengo este lenguaje simbólico. Dese cuenta que aquí hay varios conectivos lógicos. Está una conjunción, está un bicondicional, tengo aquí una negación, tengo un condicional y una negación. Aquí me muestra que tengo la negación de P y la negación de S, ¿sí? Pero en realidad dentro del lenguaje simbólico yo solamente tengo 2 proposiciones, que en este caso sería P y S, ¿sí? Cuando yo ya identifico que son 2 proposiciones simples, entonces voy a mirar en mi ecuación y voy a reemplazar ese 2 en donde está la n, que en este caso sería 2 elevado a la n, ¿cierto? Es decir, 2 elevado a la 2, que eso sería igual a 2 por 2, es decir, que voy a tener mi tabla de 4 filas, ¿sí? Inmediatamente cuando ya identifico que es de 4 filas, la trazo de esta manera. Tengo en mi primera columna, que es P, ¿cierto? 2 verdaderos y 2 falsos. Recuerden que siempre empezamos con los verdaderos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y en el siguiente vamos a colocar la mitad del anterior. Es decir, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero y 1 falso. Y ya tengo las 2 proposiciones P y S. Ahora bien, como tengo las negaciones, yo debo construir la columna para cada una de las negaciones. En este caso, debo construir una columna para menos P y debo construir una columna para menos S. Voy a construir la de menos P. Cuando voy a construir la de menos P, me acuerdo que yo tengo una tabla de negación donde me dice que si son verdaderas pasarían a falsas y que si son falsas pasarían a verdaderas. Entonces, eso es lo que hago acá. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ya tendría la negación de P. Hago lo mismo con menos S, ¿cierto? Hago la negación de S y en este caso me quedaría, si es verdadero, pasaría a falso, si es falso, verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero. Ya tengo ¿qué? Ya tengo P, ya tengo S, ya tengo menos P y ya tengo menos S, que es lo que me está mostrando el lenguaje simbólico que tengo ahí. Inmediatamente cuando ya tengo eso, voy a mirar los paréntesis y voy a mirar las llaves que tiene mi lenguaje simbólico, ¿sí? En este caso, aquí tengo un paréntesis, tengo un primer paréntesis y después aquí tengo unas llaves, ¿cierto? Ya con otra proposición que sería menos P y aquí tengo un condicional con menos S. Entonces, lo primero que debo hacer son los paréntesis. Entonces, en este caso voy a hacer P conjunción S. Entonces, voy a mirar P conjunción S y tengo que mirar la tabla de verdad de esa conjunción. Y recuerden que la tabla de verdad para ese conectivo lógico me estaba diciendo que únicamente si el antecedente y el consecuente son verdaderos, va a equivaler a verdadero. Pero de resto van a ser falsos. Entonces, miremos. P y S, acá están en color amarillo. Entonces, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Verdadero, falso, va a ser falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, va a ser falso. ¿Listo? Entonces ya realicé el primer paréntesis que tengo en mi lenguaje simbólico. Ahora, cuando ya finalizo este primer paréntesis, me voy a ir a las llaves, ¿cierto? Que en este caso tengo un bicondicional menos P, ¿sí? Entonces voy a tener de referencia el resultado que tengo acá de esta conjunción
y lo voy a realizar con el bicondicional de menos P. Entonces el bicondicional me decía que es falso cuando el consecuente es falso y el antecedente es verdadero, y cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, ¿sí? Entonces voy a mirar. En este caso, para mí en este caso, este que está acá va a ser el antecedente y este va a ser el consecuente. ¿Listo? Entonces, verdadero o falso, me doy cuenta que es falso. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Y ya tengo la segunda parte que está dentro de estas llaves. ¿Sí? Ahora, cuando ya tengo el resultado de esa conjunción y ese bicondicional que están dentro de esas llaves, tengo que realizar el condicional que está fuera de estas llaves que yo encuentro acá. Entonces, ya tengo el antecedente, que en mi caso es el resultado de todo esto, y el consecuente, que en este caso es menos eso. Entonces, el condicional me dice que cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Únicamente va a ser falso cuando el consecuente es falso. Entonces, vamos a mirar. Falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, falso. Falso y falso, verdadero. Y falso y verdadero va a ser verdadero. ¿Sí? Y esta es la conclusión de nuestra tabla de verdad. Todas son verdaderas. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que la tabla de verdad se hace orden, ¿cierto? En orden. Si yo aquí tengo un paréntesis y aquí tengo otro paréntesis, pues debo primero hacer los dos paréntesis y después sí mirar qué conectivo lógico hay en la mitad de esos dos paréntesis para así solucionarlos. ¿Listo? Bien, cuando me da todo verdadero, si se dan cuenta, aquí le doy el nombre de tautología. Entonces, vamos a mirar esto. Cuando hablamos de una tautología, es porque toda la conclusión, todos los resultados de mi tabla de verdad son verdaderos, ¿sí? Cuando hablamos de una contradicción, es porque los resultados son falsos. Y cuando hablamos de una contingencia, es porque estamos hablando de que unas equivalencias me dan verdaderas y falsas. Entonces, des en cuenta que acá tengo una tabla de verdad verdadera, ¿cierto? Una tabla con los resultados falsos y una tabla con los resultados verdaderos y falsos. Es importante. Cuando es toda verdadera, tautología. Cuando es falsa, contradicción. Y cuando es contingencia, es porque tengo valores verdaderos y falsos. Bien, importante. El primer ejercicio, vamos a tener, ¿sí? Vamos a realizar una tabla de verdad manual, pero también hay una tabla de verdad en el simulador UNAD. Entonces, ustedes deben ingresar al anexo número 2, ¿sí? Y ahí verificar que esté el link, ¿cierto? Para ingresar al simulador de tablas de verdad. Lo que hacemos es colocar, perdón, me devuelvo, colocar tal cual el lenguaje simbólico como lo encuentro acá. Importante, si hay un paréntesis, debemos colocar ese paréntesis. Si hay un corchete, debemos colocar ese corchete. Si hay unas llaves, debemos colocar esas llaves. ¿Listo? Porque si no, pues efectivamente no nos va a dar el mismo resultado y ese resultado nos va a servir ¿para qué? Nos va a servir para comparar lo que nosotros realizamos en nuestra tabla de verdad. Claro, en esta tabla de verdad no me van a hacer el procedimiento, solamente me van a dar los valores correspondientes, ¿cierto? El resultado correspondiente. Entonces es importante que usted, digamos que lo pueda comparar esos resultados, ¿cierto? Que usted mirando el procedimiento uno a uno llegue a ese resultado y le dé igual que en el simulador de tablas de verdad UNAD. ¿Listo? Entonces espero pues que esta explicación haya sido útil, importantísimo, que al final pues vamos a contestar como las preguntas que tenga y pues le doy la palabra al profe Elki. Muchas gracias. Hola, profe, muchas gracias, profe Diana. Yo no sé si haya preguntas, no sé si como somos tan poquitos,
Me parece que sería pertinente que si ya tienen las preguntas de una vez ya las podíamos resolver, ¿no te parece, profe Diana? Sí, sí, señor, no hay problema. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna duda o alguna inquietud acerca de cómo se generan y cómo se crean las tablas, con mucho gusto aquí los escuchamos. Aquí por el chat me pueden escribir, yo les activo el micrófono. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profe, todo está claro en cuanto a ese tema. Bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más quiere añadir algo? O si no, continuamos con la parte de las leyes de inferencia. Listo, Camila. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la presentación, que en este caso va a ser de las leyes de inferencia, un tema que ha sido neurálgico para ustedes y que les presenta a ratos algún inconveniente. Bueno, entonces digamos que esto va enfocado hacia la parte de la solución de nuestros puntos 2, 3 y 4 realmente de la actividad, pero voy a hacer o vamos a hacer un énfasis en la parte de cómo se soluciona, cómo se demuestra el argumento, que es el cuarto punto, utilizando las leyes. Entonces, vamos a hacer un recorderis de lo que ustedes ya han leído, ya han consultado en su material de estudio, y es acerca de las leyes. Entonces, tenemos que tener claro que una ley o las leyes de inferencia son relaciones que vamos a utilizar para eh, crear o generar nuevas premisas eh, y poder llegar a una conclusión, que en este caso va a ser probar la validez del argumento que nos están dando en el enunciado del ejercicio. Este, digamos que es en general, en general son las leyes que utilizamos nosotros como forma, digamos, más cotidiana o las que más se usan. Eh, yo o nosotros les hemos enviado a ustedes este tipo de leyes en los foros y a sus correos, entonces yo creo que ustedes ya algo se han familiarizado un poquito con ellas. Hay muchas otras más, pero digamos que el enfoque de este curso es a utilizar, digamos que las que más se usan, las más comunes, eh, para facilidad del tema, ¿ok? Entonces, vamos a continuar acá. Eh, Vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de algunas de estas leyes de inferencia, como son la modus ponendo ponens que aparece acá en la tabla, aquí en el recuadro número 1, la tolendo tollens que aparece en el recuadro número 2, el silogismo hipotético, y en general, pues, algunas de las que están acá se muestran en la tabla. Vamos a comenzar con la primera, que es la modus ponendo ponens, o la afirmando afirmo, también la encuentran allá en la literatura como de ese significado. Esta ley requiere ciertas condiciones. Requiere una premisa, número 1, que esté formada por un antecedente P, un consecuente Q, y que esas dos proposiciones simples estén unidas mediante un condicional o un entonces, ¿ok? Que eso es lo que les explicaba la profesora Diana. Ese conector que está uniendo esas dos proposiciones es el entonces o el condicional. Esa sería la primera condición, que la premisa 1 tenga esa figura o esa forma simbólica. La segunda premisa, que es la segunda condición, tiene que tener una parte especial, y es que tiene que ser el antecedente de la primera. Entonces, fíjense que en la premisa número 1 el antecedente es P y el consecuente es Q, y la segunda premisa, digamos que es P, que es el antecedente de la primera.
Y vamos a llegar a la conclusión que vamos a tomar el consecuente de la primera premisa. Esa va a ser la conclusión o la conclusión de esa ley. ¿Ok? Digamos que eso es en forma general. La modus tollendo tollens, ¿sí? También tiene que cumplir ciertas características. Entonces tiene que estar formada o la podría aplicar o se define o tiene los siguientes elementos, que es la premisa número 1, que también tiene o consta de un antecedente, en este caso P, un consecuente Q, y está relacionada mediante un condicional o un entonces. Pero a diferencia de la anterior ley, la premisa número 2, que es la segunda condición, debe ser la negación del consecuente de la primera. Entonces, si en la primera premisa el consecuente es Q, en la premisa 2 va a ser no Q, o la negación de ese consecuente de la primera premisa. Y vamos a obtener como conclusión de esa ley la negación del antecedente de la primera premisa, que en este caso es no P, que es la que está en verdecito. ¿Qué pasa? Que pueden haber variaciones. En este caso, por eso les estoy mostrando una variación de la modus tollendo tollens, en la cual tenemos una primera premisa en la cual las dos, el antecedente y el consecuente, tienen negación, o sea, están negadas. Y en la segunda premisa no hay negación y vamos a obtener como conclusión P. Es decir, el antecedente de la primera premisa. En este caso, entonces, hay que tener, digamos que, cierta capacidad de observación para darnos cuenta de esos pequeños detalles. Igual aquí en las leyes está todo. Listo. Seguimos con la otra ley que es importante, que es la modus tollendo ponens. En ese caso, aquí ya nos cambia la condición de la primera premisa en comparación con las otras dos leyes. En este caso, mi premisa número 1 debe estar compuesta por un antecedente P, un consecuente Q, pero no van a estar unidas mediante un condicional, sino por una disyunción o un conector O, un conector lógico O. Y la premisa número 2, que es nuestra segunda condición, debe estar conformada por la negación del consecuente de la primera, para llegar a una conclusión que va a ser el antecedente de la primera premisa, en este caso es P y está en verde. Entonces, fíjense que aquí ya puedo diferenciar algo de eso porque las otras dos leyes, la primera premisa me indicaba un condicional y en este caso vamos a tener es una disyunción. Ok. El silogismo hipotético es una figura o una ley de inferencia que me parece muy bonita. Se asemeja mucho a algunas de las asociaciones que hacíamos en aritmética cuando éramos pequeñitos. Entonces, yo, ¿cómo la explico? Cuando uno estaba en primaria, uno le decía A es igual a B y B es igual a C. Entonces, A es igual a C. Más o menos es esa, esa analogía que se puede hacer. Entonces, para el silogismo hipotético necesitamos dos condiciones iniciales, que son la premisa número 1, que debe estar compuesta por un antecedente P y un consecuente Q, unidas o enlazadas mediante una condicional o un conector lógico. Entonces, nuestra segunda condición o nuestra segunda premisa va a ser eh, una premisa formada por el consecuente de la primera, en este caso es Q, y otra premisa o otra proposición lógica simple, que en este caso es R. Entonces, fíjense que por qué tengo marcadas esas dos Q en rojo, porque eso es importante tener en cuenta, que en la segunda premisa el antecedente debe ser el consecuente de la primera. Si no, la ley no la puedo aplicar. Y vamos a tener
como conclusión o como solución o como resultado de esa ley, que nos vamos a relacionar las letras en verde. Esas letras en verde que me indican que voy a relacionar mediante un condicional el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda. Y nos quedaría como conclusión P, entonces R. Esa ley me parece muy bonita, por eso la dejé como con la analogía de nuestra ley de aritmética. Este silogismo disyuntivo, creo que ya lo vimos, lo acabamos de ver hace un momento. ¿Yo por qué tengo que hacer esa aclaración? Resulta que como ustedes tienen varias fuentes de información, entonces a veces se confunden en el silogismo disyuntivo y en el modus tollendo ponens. Este es exactamente igual. Fíjense que este es el silogismo disyuntivo, donde yo tengo la premisa número 1 formada por un antecedente P y un consecuente Q unidos mediante una disyunción, y en la premisa 2 tengo la negación del antecedente de la primera para llegar a la conclusión, que es el antecedente de la primera. Si yo me devuelvo acá, es la misma ley modus tollendo ponens. Entonces, yo les he recibido o les retroalimento en los foros precisamente eso, que es la misma ley, pero entonces, digamos que según la fuente de información, entonces cambia el nombre. De todas maneras, en la tabla hay una figura que sí es un silogismo disyuntivo que es diferente porque tiene 3 premisas y una conclusión, y es diferente a estas. Nuestra siguiente ley, que también es muy utilizada, y en esta se equivocan mucho en la solución de los ejercicios, por ejemplo, cuando tienen que identificar la ley y tienen que darle proposiciones a eso y armarlo en el lenguaje natural, es la conjunción o adición. Yo para esa ley necesito una condición inicial que es tener una proposición o una premisa simple, en este caso P, una proposición simple y una proposición simple Q. Y yo puedo entonces unirlas mediante el conector y o mediante la conjunción y formar una premisa cuya solución va a ser P y Q. Ejemplo, P, voy a comer helado, lo que decía la profesora Diana, un ejemplo que yo le escuché por ahí, voy a comer helado. Q, voy a cine. La conclusión, voy a comer helado y voy a cine. Así es de sencilla la ley. Esta es la ley contraria a la anterior, la simplificación. Entonces yo parto de una premisa que está compuesta por un antecedente y un consecuente unidos mediante una conjunción y puedo extractar el antecedente solo o el consecuente. Entonces, si yo tengo el mismo ejemplo anterior que hice con la conjunción, ya formada la conclusión, que era voy a comer helado y voy a cine, puedo desglosar eso en mi proposición P, voy a comer helado, y también puedo desglosarla, voy a cine, y tengo dos proposiciones simples que me sirven de ayuda para relacionarlas con otras y llegar a la conclusión cuando aplique eso las leyes. Vamos entonces a tener ya vimos, digamos que la parte simbólica, entonces vamos a ver cómo funciona ahora sí la ley. No todas, pero sí las más importantes. Entonces, a nosotros en los ejercicios, por ejemplo, en nuestra guía nos dan un argumento o un enunciado. En este caso, si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Gabriela viaja. Conclusión, Gabriela conocerá muchas culturas. Entonces, fíjense una cosa. Si Gabriela viaja, va a ser mi antecedente en la premisa número 1, o sea, mi proposición simple P, aquí está definida, Gabriela viaja. Q, Gabriela conocerá muchas culturas, está definido aquí en la proposición, en la parte simbólica de la premisa número 1. Luego tenemos en el enunciado, Gabriela viaja, es la misma proposición, la premisa número 2, está aquí simbolizada. Entonces, ¿qué nos va a dar como conclusión esa ley modus ponendo ponens?
según la habíamos visto anteriormente, era el consecuente de la primera, en este caso Q, que Gabriela conocerá muchas culturas. Aquí está como mi conclusión, Gabriela conocerá muchas culturas. Otro ejemplito del modus ponendo ponens. Entonces el argumento me dice, si Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha. Juan está en el partido de baloncesto. Entonces, fíjense que si yo reemplazo esas proposiciones dentro de mi parte simbólica, ¿cómo quedaría? Entonces, mi premisa número uno, sería, entonces, P, entonces Q, Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha, P, entonces Q. La premisa número 2, P, Juan está en el partido de baloncesto. Y mi conclusión, según la ley, entonces debe ser Q, que es la misma del caso anterior. ¿Qué quiere decir o que equivale en este caso a que Juan está en la cancha? Esa más o menos es la forma en las cuales ustedes tienen que identificar en las leyes dentro de sus ejercicios, del ejercicio número 2 de la guía. ¿Ok? Entonces más o menos es de esa forma. Otro ejemplito me dice, la sustancia contiene, el argumento dice la sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno. Fíjense que esa es mi premisa número 1. ¿Sí? Aquí está marcada premisa número 1. Aquí están definidas las proposiciones R y S para este caso. Y la premisa número 2 me la da el argumento y me dice la sustancia no tiene hidrógeno, que es la negación de R. Entonces, nuestra conclusión aplicando esa ley de inferencia, que es el modus tollendo ponens, para en este caso, ya no es ponens, sino el tollendo ponens o el silogismo disyuntivo, como les explicaba, que es el mismo, nuestra conclusión va a ser ese según la tabla, ¿ok? Que va a ser el consecuente de la premisa número 1. En este caso, ¿qué se concluye? Que la sustancia contiene oxígeno, que es mi proposición S. En este caso, el argumento me da lo siguiente. Si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Si el cielo está nublado, entonces el clima está helado. Eso se asemeja entonces, fíjense una cosa. Yo tengo dos proposiciones dos premisas. En este caso, si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Esa es la premisa número 1, porque P es si está lloviendo y Q es el cielo está nublado. Y tengo una segunda premisa unida también por un condicional, que en este caso es Q, entonces R, que me indica el cielo está nublado, entonces el clima está helado. Entonces, la conclusión de ese silogismo hipotético, como les decía, entonces me va a relacionar el antecedente de la premisa número 1 con el consecuente de la premisa número 2. O sea, va a ser P, entonces R. Va a ser relacionado mediante un condicional. Esos dos elementos. En este caso, está lloviendo, entonces el clima está helado. Y esta es la conclusión de la ley del silogismo hipotético. Ahora vamos a ver los problemas de aplicación, que es lo que les interesa a ustedes, realmente, ¿sí? Entonces, pues eso tiene como unos pasos, tiene una metodología para un orden para desarrollar los ejercicios, para poder probar la validez del argumento. Entonces, lo primero es asignar las variables proposicionales de cada proposición simple. Eso ya nos los da el ejercicio. De la guía, ya nos da la expresión simbólica, entonces simplemente nosotros definimos la proposición. Entonces, P es Juanita va a la escuela, Q, Juanita entra a los Learning, y usted define sus proposiciones simples de esa forma. Luego entonces dice realizar la traducción lógica de las premisas. Entonces la reemplazan en su expresión simbólica y transforman eso en lenguaje natural. Luego me dice organizar el argumento
de forma vertical numerando las premisas. Eso también ya realmente nos lo da el ejercicio, ¿cierto? Porque nos da la expresión simbólica, entonces yo tengo solamente que extraer las premisas de esa expresión. Utilizar las reglas de inferencia y o reemplazo que conduzcan a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de premisas a las que se aplica. Y el quinto punto es el proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tengo una expresión simbólica. Las premisas están, digamos, determinadas o aquí están definidas en los corchetes que están en azul. ¿Sí? Y mi conclusión va a ser todo el resultado de eso, que va a ser Q. Antes de hacer todo eso, se debe hacer la prueba, se debe hacer una verificación de si es posible aplicar las leyes en esa expresión simbólica o en ese argumento. ¿Cómo se hace? Pues haciendo la tabla de verdad, que fue el paso que les explicó la profesora Diana hace un instante. Entonces, para ese caso, fíjense, ¿yo qué hago? Lo primero que se hace es lo que le decía la profesora Diana, aquí está la tabla hecha, es dejar las proposiciones simples, en este caso son 3 proposiciones, entonces tenemos 8 filas, entonces las primeras 4 verdaderas, las otras 4 falsas, luego la siguiente columna entonces es la mitad de la anterior, entonces 2 verdaderas, 2 falsas, y hasta que nos quede intercaladas una y una, comenzando desde la verdadera falsa, que en este caso es la columna de R. Esa primera columna, luego después de las sencillas que aparece P entonces Q, me indica aquí mi primera parte de la simbología o mi primera premisa que es P, entonces Q, que está aquí en azul iniciando el enunciado. Luego en la tabla coloco la segunda operación que es P o R, aquí está también en azul, es la segunda premisa. Y la tercera premisa o la columna va a ser la negación de no R o no Q, que aquí aparece también. Yo no me voy a detener aquí en solucionar, digamos, la tabla de verdad. ¿Ok? La tabla de verdad nos tiene que arrojar un resultado que en este caso debe ser una tautología para poder usar las leyes de inferencia. Si nos da una contradicción, no la podemos usar. ¿Ok? Si nos da una contradicción, tampoco. O sea, es decir, solamente cuando es una tautología podemos entonces seguir adelante aplicando las leyes de inferencia. ¿Qué pasa? Que nosotros, digamos, los tutores en el curso, no les vamos a colocar un ejercicio en donde no nos vaya a dar tautología para que no puedan aplicar las leyes, porque la idea es que ustedes las puedan aplicar y ese tema lo maneje. Listo. Entonces, yo tengo aquí desglosada esa parte simbólica de mi expresión, la que me dieron en las premisas, que digamos eso ya viene definido por el ejercicio. En este caso, entonces, yo aquí me salté o digamos que no seguí una parte de la tabla que decía colocar las premisas en orden vertical, ¿sí? En orden. ¿Por qué? Por la distribución de aquí el espacio dentro de la presentación solamente, ¿ok? Por eso dejé aquí P4 y P5 y la conclusión a un lado, pero se hace en forma vertical. Entonces, tengo mi premisa número 1, que es P entonces Q, mi premisa número 2, P o R, y mi premisa número 3, que es no R y no Q. Utilizando las leyes de inferencia dentro de esas premisas, puedo llegar a nuevas y todo con el fin de llegar a Q, que va a ser mi conclusión. Entonces, yo siempre les doy un consejo desde que yo comencé a dictar esta asignatura, y es que siempre vámonos a hacer la parte más sencilla. ¿Cuál es la parte más sencilla de aplicar? O las leyes más sencillas, la conjunción y la simplificación. La conjunción la puedo aplicar cuando tengo premisas sencillas o por posiciones simples, en este caso no tengo ninguna, y la simplificación la puedo hacer cuando en una premisa tengo un antecedente y un consecuente unidos mediante una conjunción. Aquí en este caso, de este ejercicio en particular, la premisa número 3 es la única que me cumple ese requerimiento. Fíjense que no R está unida con no Q mediante una conjunción.
Y aquí entonces, dentro del recuadrito que está en la línea punteada, aparece la línea, aparece la ley que voy a aplicar para hallar P4. Y es la simplificación. Me indica la ley que si yo tengo una premisa, en este caso, P y Q, unidas precisamente por el conector I o por la conjunción, puedo extractar el antecedente P o puedo extractar el antecedente Q. Entonces, en el caso aquí de P3, que es mi premisa número 3, yo puedo sacar no R y puedo sacar no Q. Yo por lo general lo hago. A veces no utilizo alguna de las dos, pero pues hay que hacerlo, ¿sí? No sobra. Digamos que en este caso yo les digo, eso no sobra. Y yo sacaría entonces las dos. En este caso, como yo no los quiero confundir, entonces sacamos solamente la que voy a utilizar. Entonces, fíjense que aquí mi P4, según me dice en los pasitos, dice, por favor, numere la P4, numere la proposición que usted haya, la premisa, perdón, qué ley se aplica en este caso, simplificación, y a qué premisa se la va a aplicar, en este caso a P3. Entonces yo saqué no R de P3 y apliqué simplificación simple. Listo. Entonces, fíjense una cosa, yo ya tengo no R que formé de aplicar simplificación simple a la premisa número 3. Yo sigo buscando. Entonces digo, tengo una negación, ¿cierto? Cuando yo tengo una negación y tengo aquí otra premisa que no he encontrado, que no he usado, por ejemplo, aquí, ¿cuál? La P2 no la he usado, no la he usado ni la P1. Pero entonces yo veo que la negación de R, ¿sí? De la P4, la encuentro a R dentro de mi P2, mi premisa número 2, que en este caso es el consecuente de P2. Y entonces yo puedo decir, bueno, entonces me voy a mi tablita y busco cuál puedo utilizar. Entonces ya digo, P2, puedo utilizar silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens a P2, que es esta figura, con P4 que la acabo de hallar, que es no R. ¿Y qué me va a dar como conclusión? ¿Qué me va a dar como conclusión? Entonces, fíjese, aquí está en la línea punteal silogismo disyuntivo. Fíjese que tengo la negación, me va a dar el antecedente de la primera. O sea, en este caso es P, que es P2, el antecedente de P2. Y ya tengo P5. Entonces ya tengo dos premisas nuevas que obtuve a partir de la aplicación de esas leyes. Me queda el final ya. Entonces, fíjense una cosa, yo cuál no he utilizado todavía de las premisas, P1, ¿cierto? Y tengo P5 que tengo la P solita ahí. Entonces, yo me voy a mi tablita y aquí me doy cuenta en la tabla que puedo utilizar esta ley que es la modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque me indica que la P1 debe estar unida a un antecedente y un consecuente mediante un condicional. Fíjense, P1, entonces Q, que debo tener como premisa 2 la P solita, la tengo acá, que es la P5, para dar como conclusión que Q, que es el consecuente de P1, y este caso es la conclusión. Entonces, ¿cómo coloco yo al final? Conclusión, Q, por modus ponendo ponens entre P1 y P5. Y ahí se termina el ejercicio. Ahí yo entonces he probado la validez de ese argumento mediante el uso de las leyes de inferencia. Ahí termina, ya no tengo nada más que hacer, ¿listo? Ahí se acaba el ejercicio. Otro ejemplito. Las preguntas las hacemos ahorita al final. Yo con mucho gusto les contesto las preguntas. A ver. Entonces, para el segundo ejercicio o el segundo ejemplo, tenemos una expresión simbólica en donde vamos a tener tres proposiciones simples, P, Q y R, y nos vamos a tener tres premisas, en este caso P entonces Q, Q entonces R, P y R, y tenemos que llegar a una conclusión que es Q y R. Está la tabla de verdad.
Entonces, lo mismo, como son tres proposiciones simples, entonces son ocho filas, entonces 4 y 4, 2 y 2, hasta que queden alternadas luego para la tercera. Y de ahí en adelante empiezan a desarrollar lo de los paréntesis y las llaves hasta que nos dé una tautología. Recuerden que esa es la condición, que nos dé una tautología para poder llegar a la conclusión, para poder aplicar las leyes de inferencia a ese argumento. Aquí sí guardé el orden de las premisas y dejé la tabla. ¿Sí? Ya no fue tan didáctica la cosa, sino más operativa como debemos hacerlo ya, digamos, nosotros cuando estemos solucionando el ejercicio número 4. Entonces, fíjense que me dan mi premisa número 1, P, entonces Q, mi premisa número 2, Q, entonces R, mi premisa número 3, P y R, y debemos llegar a Q y R como conclusión. Lo mismo en todos los ejercicios. Vamos a establecer a cuál de esas premisas vamos a poderle aplicar, por ejemplo, entonces la más sencilla, que en este caso es la simplificación simple. Entonces, fíjense que igual al ejercicio anterior, solamente a P3 le puedo aplicar simplificación simple. Y aquí saqué P y saqué R, o sea, es decir, extracté el antecedente y el consecuente de la premisa número 3 y formé P4 y P5 que están numeradas ahí. Luego entonces, fíjense que ya tengo P solita y R solita. En la premisa número 1 tengo P, entonces Q, que se me asemeja mucho al modus ponendo ponens, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo puedo aplicar esa ley y puedo sacar entonces Q. ¿Por qué es importante que yo tenga Q? Porque Q está dentro de mi solución, de conclusión. Entonces yo debo tener Q por ahí solita. Porque en este caso, cuando la conclusión consta de un antecedente y un consecuente unidos mediante una conjunción, es importante entonces establecer las proposiciones simples para luego aplicar la adjunción, que es el siguiente paso que se aplica aquí en P7. Entonces, fíjense una cosa. Como ya tenía P6, que apliqué modus poniendo pones entre 1, 4 y tengo Q, ya tengo R en P5, entonces puedo utilizar adjunción que aparece acá en el recuadro de mis tabla de fórmulas, en el recuadrito número 6, que me indica que si yo tengo dos proposiciones simples o solitas, P y Q, puedo unirlas mediante una conjunción. Deben ser verdaderas. Entonces yo llego a la conclusión de aquí, P7 es Q, entonces R, y es mi conclusión. Y queda aprobado la validez del argumento. ¿Ok? Este es otro ejemplo de que hay que utilizar un poquito más de leyes, es un poquito más largo. Me pareció muy interesante traerlo a colación precisamente por eso. Es exactamente igual a los otros ejemplos. Nos dan entonces, en este caso, no nos dan tres premisas, sino nos dan 4 para llegar a una conclusión de Q. Entonces, como siempre, vamos a tratar de ver en dónde podemos aplicar simplificación. Entonces, simplificación puedo aplicarla en P4. Entonces, yo aquí, fíjense que aquí P5 me da como resultado P de la simplificación en P4. Entonces, aquí saqué solamente el antecedente. Fíjense una cosa, yo hubiera podido utilizar de una vez la misma ley y sacar P y dejarlo como P6. Aquí lo hice después, pero pues igual no importa, lo importante es que se pueda aplicar la ley. Entonces ya tengo P5 aplicando simplificación simple en P4. Como yo ya tengo P, y fíjense que la P1 es una premisa que ustedes no habían visto en los ejemplos anteriores, ¿sí? Es una premisa que es bastante particular. ¿Por qué? Porque está compuesto por un antecedente, que en este caso es P, o sea, estamos hablando de la P1, un antecedente P, que es simple, y un consecuente que me abarca una disyunción entre dos proposiciones simples, es decir, Q o R. ¿Ok? Entonces, fíjese una cosa, esa parte de la P1 que está metida entre los paréntesis es el consecuente, ¿sí?
Aquí no cambia nada. Eso va a ser mi Q que aparece acá dentro del recuadro de las leyes del modus ponendo ponens. O sea, simplemente aquí es compuesta, pero eso no me va a cambiar nada. Entonces, aquí en P6 se aplicó modus ponendo ponens entre P1 y P5, que acaba de hallar mediante simplificación, y me queda solamente entonces, según aquí la ley modus ponendo ponens, el consecuente, que viene a ser la parte que está metida dentro del paréntesis de P1. Entonces, este pasito sí, digamos que es un poco diferente a los que ustedes han visto o que habían tratado dentro de sus ejercicios y entre los anexos. ¿Sí? Pero digamos que se trabaja de la misma forma. Luego, para hallar P7, lo mismo, se aplicó simplificación simple a P4. Aquí está la ley. Simplificación, la flechita azul. Fue la misma que aplicamos para P5, perdón, para P4. Y entonces, bueno, ya tenemos, fíjense que tenemos T, que está, digamos, relacionada con una parte arriba en una premisa que es la P3, y tengo una negación, entonces yo puedo pensar que puedo aplicar entonces para hallar mi P8, o para seguir con mi desarrollo del ejercicio, un modus ponendo ponens entre P3 y P7. ¿Por qué? Porque fíjense que P3 me indica que T implica la negación de R, y P7 yo tengo T, que es el antecedente de P3. Es decir, puedo sacar como conclusión el consecuente de P3, que en este caso va a ser la negación de R. Y tengo no R, que es mi P8. Ahora, ¿y para qué me sirve todo eso? Mi conclusión es Q. ¿En dónde está Q? Q, ¿dónde yo la puedo encontrar? En P6, ¿sí? Y en P8. Perdón, en P6, ¿cierto? Entonces yo le puedo aplicar el modus tollendo ponens o el silogismo disyuntivo a las premisas P6 y P8 para que me dé conclusión el antecedente de P6, que en este caso es Q, para obtener P9. Y P9 es la conclusión, porque fíjense que ya me da Q, ¿cierto? Y Q es la conclusión de ese ejercicio. Listo, muchachos. Vamos a dejar entonces, digamos, aquí la parte de la presentación. Vamos a resolver entonces la parte de dudas e inquietudes que tengan acerca de, de, acerca de los temas. Ay, ahora se me perdió aquí esto. Yo no lo, ¿cómo lo encuentro? Profe Diana, ¿tú me estás escuchando? Sí, señor. ¿Tú tienes el acceso al chat? Es que yo no sé por qué me salía acá la presentación y no puedo retornar al chat. Sí, sí, señor. Sí, aquí estoy en el chat, pero ninguno, pues digamos que tuvieron preguntas durante la explicación del profe, pero pues ya se las resolví. No sé si, digamos, hay otras preguntas adicionales para responderlas. Listo, si tienen alguna duda entonces por el chat. Camila Forero, tiene una duda, no sé si puedas darle para que active el micrófono. Sí, dame un segundo, ya la busco. Camila Forero. Sí, ella levantó la mano. ¿Dónde está? Aquí, a ver, a ver. Solicitar reactivar audio. Listo. Listo, Camila, ya me puedes hablar. Ya te envié la solicitud para que actives tu audio. Listo. Buenas noches, tutor, Buenas compañeros. noches, Camila. Bueno, mi pregunta es, la base para arrancar, pues, aplicar a las premisas las
leyes, ¿cuál sería como la clave? Ver como la estructura de la premisa para así saber cuál puedo ir aplicando para llegar a la conclusión. Sí, entonces mira, yo les doy el consejo en los CIPALs a mis estudiantes les doy el siguiente consejo. Aquí hay que utilizar la malicia indígena en el buen sentido de la palabra y la observación. Entonces fíjate que lo que yo les explicaba, aquí inicialmente, o sea, en realidad hay que arrancar siempre, o sea, al menos lo hago yo buscando las simplificaciones simples, ¿sí? Cuando yo ya tengo las simplificaciones simples, entonces ya puedo buscar qué puedo relacionar esa simplificación simple que acabo de hallar con las otras premisas que tengo y que no he usado, ¿ok? Además, el ejercicio, como yo ya tengo la conclusión en este caso, que es Q o P y Q o lo que sea, entonces fíjate que es intuitiva la cosa, o sea, ahí como que el ejercicio también me va llevando hacia dónde tengo que ir. No hay una sola forma de establecer la validez de un argumento, Camila. O sea, me han enviado soluciones en donde trabajan otras fórmulas o en otro orden y son completamente válidas, ¿ok? Entonces, digamos que aquí lo que hay que observar es a partir del primer pasito que yo haga, digamos, si yo no tengo ninguna premisa para sacar ninguna proposición para aplicar la simplificación simple, entonces tengo que buscar otro tipo de relaciones para ver qué puedo hallar, ¿sí? O sea, es de observación. No hay que aprenderse nada en realidad, es que meterse en la parte simbólica y comparar con la tabla, ¿ok? Ok, listo, listo. Igual si tengo alguna duda durante pues el desarrollo, solicitaré pues su Claro que apoyo. sí, Camila. Aquí por lo general es muy raro que queden las cosas completamente claras en este tema. Entonces no te preocupes. ¿Alguien Listo, tiene alguna muchas otra gracias. pregunta? Con mucho gusto, Camila. Sí, profe. Alejandro Martínez está Alejandro. levantando la mano. Listo, Alejandro. Sí, señor. Listo, ya le envié aquí la... Listo, Alejandro. Te escuchamos. Hola, buenas noches, compañeros tutores. Hola, Alejandro. Mi pregunta es, siempre que tenga dos premisas, o sea, voy a tener una conclusión, pero en alguno de este tema, la conclusión puede ser una R, por decirlo así. Es que estoy complicado con un ejercicio, con el ejercicio 3 y donde estoy como un poco perdido, profe. Alejandro, tú eres alumno mío, ¿cierto? Sí, Si quieres, entonces hagamos una cosa, Alejandro. Me envías mañana por el Skype, ¿sí? Me contactas mañana, aunque mañana yo no tengo atención, pero igual voy a estar. Mañana me contactas por el Skype y me envías una captura de pantalla del desarrollo que tú llevas del ejercicio y me dices en dónde tienes la duda y yo con mucho gusto te hago una llamada y te explico. ¿Listo? bueno, profe, sí, pues si una vez lo podemos tratar acá, pues me gustaría también porque Es que también le Camilo, lo que genera, pasa es pues, que aquí, digamos que ese tipo de dudas específicas de tu ejercicio, de tu letra, no las podemos resolver. ¿Ok? ok, Sí, porque aquí digamos que hay gente que tiene tu solución también, o tu letra, o escogió tu letra, entonces por eso yo les digo que pues, me contacte por el interno y con mucho gusto yo las resuelvo. ¿Ok? listo. Vale, profe, Listo, Camilo. Alejandro, con mucho gusto. Alejandro, vale. Listo. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Tiene la mano levantada? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? No, profe, nadie más tiene la mano levantada ni tampoco tenemos preguntas por el chat. No sé si de pronto alguien que tenga dudas, inquietudes. Cristian Soto, profe. Listo. Aquí, Cristian. Listo, Cristian, ya te envié la aprobación. Buenas noches, tutor y Buenas noches, compañeros. Cristian. Con respecto a la pregunta del compañero anterior, yo también podría hacer lo mismo con mi tutora. Claro, es que se trata de eso, Cristian. Se trata de que, digamos que este tipo de sesiones
se tratan temas generales, ¿sí? De los temas de la unidad, en este caso de la unidad número 1, pero entonces si hay dudas, si quedan dudas, la idea es que ustedes se contacten con su tutor, ¿sí? Por el Skype, su tutor les debe dar la dirección de Skype para que se pueda contactar con ustedes y establezcan una estrategia para resolver esas dudas. Yo, por ejemplo, yo les hago llamadas y entonces ahorita las estoy grabando, antes no las grababa, ahora las estoy grabando y pues en 5 minutos ya queda la duda resuelta, realmente. Es Ah, muy eficiente esa forma. Entonces, contáctate con tu tutor si tienes alguna duda específica de tu ejercicio y le preguntas, que él con mucho gusto yo creo que te responderá. ok, ok. Pues mi tutor es la profesora Diana, pues, está, Ah, entonces bueno. Ah, pues yo me Listo. comunico sí, por Skype. sí, Cristian, comunícate por el Skype si tienes una duda puntual, pues me comentas, no hay ningún inconveniente. Bueno, y mañana, ¿a qué horas más o menos? Sí, mañana sí puedo. Escríbeme en la mañana y solucionamos tu duda, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Cristian. ¿Alguien tiene más alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ¿alguien No, más profe, levantó la mano? ya todas, no, ¿Nadie ya más? nadie Bueno. más levantó la mano y en el chat Eh, tampoco. listo, bueno, entonces como recomendación general, ya para terminar la actividad, no se les olvide, recuerden que tienen que realizar el video explicativo del desarrollo del ejercicio número 1. Recuerden compilar todos sus ejercicios en un solo documento para subirlos en el entorno de evaluación para su calificación. Y no olviden, por favor, enviar sus adelantos, sus avances a los foros antes. Bueno, esta actividad se cierra el domingo para nosotros, no sé, creo que es lo mismo, ¿cierto, profe? Sí, señor, el El domingo se domingo. cierra, el 7 de marzo. Listo, Sí, señor. entonces enviar los avances antes de que se cierre la actividad. El link de la asistencia ya se los voy a compartir nuevamente. Por favor, diligencian los dos porque digamos que el primero es el oficial y el otro es un respaldo que vamos a tener entre la profesora Diana y yo de su asistencia para la asignación de los puntos de la sesión de hoy. Recuerden que los B-Learning tienen puntaje. Entonces, por favor, cuando ya hayan terminado sus preguntas, me comentan sus dudas y damos por terminada entonces la sesión. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, listo. Muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia. Muy raro que hayan venido tan poquitos, más es muy extraño. Siempre son muchos y no hay cama para tanta gente como dicen. Pero bueno, estaremos entonces de pronto en otras sesiones futuras. Buenas noches a todos. Feliz noche